En medio de denuncias que siembran dudas sobre el Departamento de Justicia, reportajes ponen en entredicho credibilidad de la oficina del FEI. Y hoy en exclusiva conocemos otra investigación detenida alegadamente por Wanda Vázquez y Olga Castellón. Entérese aquí, en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, la verdad es que arrancar un programa todos los días con estos escándalos que se están dando en Puerto Rico no satisface a nadie, pero esta es la realidad. Llevamos una semana discutiendo todo lo que está pasando en el caso del Departamento de Justicia, todo este escándalo, ¿verdad? Que sigue saliendo más información. Vamos a estar presentando evidencia hoy, adicional a toda la que hemos estado presentando, y nos siguen llegando llamadas de todos lados, un poco planteando la integridad de lo que se está haciendo allí dentro del Departamento de Justicia, por un lado. Por otro lado, hoy acaba un jurado en la esfera federal declarar culpable a 2 personas que estaban siendo juzgadas por los casos de fraude en el municipio de Mayagüez. Y escuche esto, una de las personas encontrada culpable ocupaba por mucho tiempo un cargo de juez en Puerto Rico. O sea que no estamos acusando, no acaban de encontrar a 2 personas culpables que no tenían conocimiento de la ley. Los 2 son abogados, pero uno de ellos ocupó el cargo de juez por mucho tiempo. Y entonces ahora, para colmo de males, la unidad de investigaciones de las noticias en Puerto Rico, de Tele 11, acaba de sacar un reportaje que le para los pelos a cualquiera. Quiero invitar a la compañera de trabajo Nuria Sebasco, que es una de las periodistas estrellas de Tele 11. Nuria, saludo, bienvenida, como siempre. Este reportaje que ustedes están haciendo, lo que destaca, entre otras cosas, es que una de las personas contratadas por el FEI, ¿verdad? Corrígeme, que es la persona que dirige múltiples investigaciones contra funcionarios públicos de Puerto Rico. De Telegram, Héctor O'Neill, Wanda Vázquez, entre algunos de ellos. Entre otros. En algún momento determinado, cuando se fue a contratar, ocultó información personal. Bueno, según ella nunca ocultó información. A nosotros nos había llegado un documento que revelaba que en efecto ella había cometido unos delitos para la década de 1970, ya casi terminando, pero el documento, pues nosotros queríamos corroborarlo. Y estuvimos meses en esa gestión, no solamente con el Departamento de la Policía de Nueva York, sino con otros entes, ya sea el Archivo Municipal, las Cortes en Nueva York, el Bronx Criminal Record, y finalmente apareció ese récord. Nos habían ofrecido incluso el expediente completo, pero ya han transcurrido más de 25 años, así que eso lo descartan. Ahora, lo interesante de esto es que no es una figura de tercer nivel o de segundo nivel que está investigando allá dentro del FEI. Es una fiscal oficialmente que está investigando, por ejemplo, los casos que tú acabas de mencionar. Son casos de notoriedad importantísima en Puerto Rico. Sin embargo, Ferdinand, yo creo que aquí lo que debemos destacar no es tan solo esa situación, sino que qué está pasando con los crisoles en el Departamento de Justicia, en el FEI, en todo el sistema judicial de nuestro país. ¿Cuántas personas habrán en esas mismas circunstancias? Correcto. O sea, que ¿de qué manera hemos estado siendo, o sea, en momentos en que la credibilidad del sistema judicial del país, de todas las instituciones gubernamentales, pudiéramos decir, está en juego? Esta situación sin duda es como un balde de agua para el país. Pues mira, nosotros vamos a presentarles en este momento parte de esta historia que tú has estado trabajando, que quiero que me cuentes un poco el trabajo que ha dado. Sé que no debe haber sido fácil. Así que vamos a comenzar con esta primera parte de la presentación del informe de la Unidad Investigativa de las Noticias y Nuria Sebasco. Adelante. La oficina del panel del fiscal especial independiente es el más alto foro para combatir la corrupción gubernamental en Puerto Rico. Esta oficina existe para que se diluciden y resuelvan rápidamente los actos ilegales atribuibles a funcionarios o exfuncionarios gubernamentales. Las Noticias corroboró una información recibida sobre la fiscal especial independiente Leticia Pavón Ortiz, quien en 1978 fue acusada por un delito grave y otros 2 menos graves, según consta en este documento de la Corte Criminal del Condado del Bronx en la ciudad de Nueva York. De acuerdo al Código Penal de Nueva York de 1978, que aplicaba al momento de los hechos, a Leticia Pavón Ortiz le radicaron cargos por el artículo 175.35, un delito grave por ofrecer información falsa a sabiendas para defraudar al gobierno, el artículo 155.25 por delitos menos graves de apropiación ilegal, el artículo 145 por daños a la propiedad. El 7 de febrero de 1979, Pavón Ortiz se declaró culpable por el delito menos grave de daños a
a la propiedad, por lo que fue convicta y su sentencia suspendida con la condición que no cometiera algún delito, lo cual cumplió el 28 de febrero de 1980. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Nueva York cuando Pavón Ortiz tenía 30 años. Solicitamos una entrevista a la fiscal, la cual accedió sin cámaras. Pavón Ortiz alega que enfrentó un proceso por recibir ayuda de asistencia nutricional a pesar de no cualificar porque estaba trabajando y no notificarlo. La fiscal expresó: yo no ofrecí ninguna información falsa. Yo lo que hice fue que no informé que empecé a trabajar. Pues usted omitió información. Es que nadie me preguntó. Eso es diferente. Pavón Ortiz alega que circunstancias personales la obligaron a cometer los hechos. Nunca sabremos los detalles del caso que la llevaron a cometer el acto. Lo cierto es que tenemos una fiscal especial independiente que permanece con una convicción en su récord, aunque ella no lo entienda así. Esto en ningún lado constituye una convicción, expresó la fiscal. Durante la entrevista, la licenciada insistió que se trata de un asunto administrativo y no criminal y que le fue otorgado un Certificate of Relief, que no es otra cosa que un certificado de relevo que le permite no ser discriminada por su historial criminal. La licenciada no nos proveyó ese certificado, solo la ley. Pero una búsqueda simple en la página oficial del gobierno de Nueva York explica que el certificado es para delitos graves y menos graves, contradiciendo la versión de la licenciada que fue una violación administrativa. De hecho, la misma ley provista por ella da a entender que su sentencia es una convicción para efectos de pedir el certificado. Y aún así, si le hubiesen otorgado el certificado, la página oficial de Nueva York claramente explica que ese certificado no les permite ser elegibles a puestos públicos. Y más aún, este certificado es válido solo en Nueva York y no necesariamente en Puerto Rico. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Vamos rápido al tema, tenemos mucha información, queremos compartirla con ustedes. Silmarí Fleming, saludos Silmarí. Buenas noches. Y aquí está el profesor don Víctor Rivera Hernández y también el licenciado Víctor Rivera Hernández. Saludos. Buenas noches, Ferdinand, a ti, a Silmarí y al país. Bueno, a mí me parece tan contundente. Y eso, hemos puesto una parte, porque el reportaje dura unos 5 o 6 minutos y es un poco extenso. Pero esa parte que hemos presentado me parece sumamente contundente y, como decía Nidia ahorita, abona esta desconfianza que sigue creciendo sobre el sistema público en Puerto Rico. Le pedí a Nuria que se quedara con nosotros. Nuria, saludo nuevamente. Buenas noches. Y quiero elaborar contigo. Y le pedí al licenciado José Lozada, que dirigió, siempre lo invito porque ocupó una posición importante en negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia. Saludos, licenciado, bienvenido. Saludos, Félix, saludos, Víctor, Silmarí, Nuria. Yo quería, Nuria, empezar contigo un poco. No debe haber sido fácil, porque yo lo he visto como 3 veces, no debe haber sido fácil montar todas esas piezas, ¿correcto? No lo fue, Ferdinand, porque se trata de un caso delicado, tratándose de verdad de una fiscal especial independiente. Estás investigando una fiscal especial independiente. Sí, imagínate. Es la persona que se dedica a ir tras, o es la primera frente de batalla que tiene esa institución para atacar la corrupción gubernamental, y entonces aquí nosotros estamos investigando sus ejecutorias, ¿verdad? Y pues resulta lamentable, pero sí, nos llega un documento y nosotros quisimos corroborar el documento, pero buscarlo nosotros mismos, a ver cómo podíamos llegar, y en efecto, llegamos a través de varias agencias en el estado de Nueva York, lo hicimos a través de la policía, el Departamento de la Policía de Nueva York, lo hicimos con distintas agencias, y en efecto nos dijeron que sí, que existía ese récord, nos pidieron, incluso nos ofrecieron un expediente completo, pero luego se dieron cuenta que eran más de 25 años, así que ellos, luego de ese periodo, pues los descartan. ¿Cómo tú notaste, cuando ustedes la llaman por primera vez, y tú notaste transparencia de parte de ella, apertura de parte de ella para que esto se conociera? Bueno, rápido yo tan pronto me comuniqué con ella, no tuve ni que expresarle porque era mi llamada. Ella se afligió inmediatamente. O sea, ella se dio cuenta que tú ya... Sí, rápido. O sea, tú la llamas y ella inmediatamente se aflige, o sea, se descompone, empieza a llorar. Sí. Wow. Sí, entonces le pedí si nos podía dar algún tipo de declaración, me dijo que si yo podía llegar hasta la oficina sin cámara, y accedimos inmediatamente. La jefa de noticias me acompañó, Jenny Suárez, estuvimos con ella, conversamos y le dijimos lo que había.
le dijimos el documento, le mostramos el documento. Y ella pues nos explicó que había tenido unas situaciones personales muy serias y que pues eso la obligó prácticamente a tomar unos beneficios, a acogerse unos beneficios que no le correspondían, pero tardó meses en lo que reportó que en efecto estaba trabajando. Pero figúrense usted, una fiscal especial independiente, ¿verdad? En ese momento no lo era, pero hay muchas dudas con relación a cuál fue los documentos que llenó para la admisión. Como abogada, ella tiene que llenar una declaración informativa y son los incisos 27 y 29 que claramente le preguntan a todo aquel aspirante, ¿usted tiene alguna acusación en o fuera de Puerto Rico? ¿Usted ha sido investigado en o fuera de Puerto Rico? ¿Usted ha sido convicto en o fuera de Puerto Rico? Y pues es una información que entonces no nos dan porque eso es información que se contiene en un sobresellado en el expediente. Nosotros solicitamos a través de una moción, nos permitieron ver parte del mismo, pero esa información no la tenemos. Nos dijeron, adelante. Sí. Disculpa, ¿cuál fue la reacción de Nidia Cotto Vives a esta situación y cuál fue la justificación, si ella dio alguna, en cuanto a que se hubiese hecho la contratación sin haber tenido un registro criminal, sí, de algún delito criminal? Ella nos comentó que la licenciada Leticia Pavón nunca ha ocultado esta información. O sea, que ella sí estaba al tanto. Que nunca ha ocultado esta información. Nidia Cotto Vives sabía que ella había sido declarado culpable en un momento determinado de delito grave hace muchos años atrás. O sea, para dejar esto claro, cuando nosotros los abogados pasamos básicamente la reválida, que era lo que tú estabas diciendo. Correcto. Tenemos que certificar lo que es básicamente lo que ha sido nuestra conducta previa y dar eso. En ese momento no se sabía. Pero la persona después pasa al Departamento de Justicia como fiscal. Correcto, nombrada 3 meses después de pasar la reválida. Nombrada 3 meses después de pasar la reválida. Pregunto, en ese momento tampoco hubo una aceptación de parte de la licenciada de que se había cometido ese delito anteriormente en otra jurisdicción. Que dicho sea de paso, perdónenme los dos, que es que esto pasa al Senado de Puerto Rico, una unidad de investigación. Por eso. Y se revisa todo el file de esta persona. Por eso. Y yo estoy seguro, conociendo cómo es el proceso político y legislativo en Puerto Rico, si un legislador le hubiese visto en un momento determinado que esa persona se había declarado culpable de un cargo, de un delito, estoy seguro que eso hubiese salido a la luz. Ferdinand, porque es un nombramiento y para que el país entienda, porque en esta mesa hay que dejarlo claro, que hace el Ejecutivo, donde se supone que también el Ejecutivo haya podido trabajar eso. Correcto. Y que va a la legislatura y se supone que la legislatura también lo haya podido ver. ¿Cómo tú lo ves, Lozada? Fíjate que de lo que es el reportaje que hace Nuria, y como bien dice Víctor, todo abogado tiene que llenar esa declaración al Tribunal Supremo, al Comité de Reputación. Exacto. Y allí tiene que incluir toda la evidencia de cualquier delito, por el que haya sido investigado, por el que se haya declarado culpable. Y se le certificó, licenciado. Y entonces el Tribunal Supremo es el que permite que quien es que supervisa a los abogados, que es el ente garante de vigilar la conducta de los abogados, le señaló a Nuria que podían ver el expediente en una parte, pero no le permitieron ver eso. Completo, correcto. Y me parece que fue el juez Estrella el que resolvió ese asunto, ¿cierto? Correcto. Por tanto, el Tribunal Supremo le permitió ejercer la profesión de la abogacía. Posteriormente, de la misma investigación, va a Fortaleza para nominación de fiscal. El Departamento de Justicia tiene que haber dado la información. Y tiene que haber sido investigada por el Departamento de Justicia, por el negociado de investigaciones especiales, que son los que investigan a los candidatos a fiscal, a juez. Son ellos. Posteriormente va al Senado de Puerto Rico para el nombramiento de fiscal en propiedad. Tiene que haber pasado todas esas investigaciones. De lo que hablaba con Nuria antes de que empezara el programa. Perdóname, porque es que ese recuento que tú haces es fundamental. Exacto, sí. Y en algún momento, o sea, ella ocultó en todo momento que se había sido convicta. Yo no puedo decir que lo ocultó porque tiene que haber salido, porque si el Tribunal Supremo lo tiene en su expediente, lo que pasa es que Nuria no lo puede ver.
O sea, esa pero está en el información, de expediente acuerdo a lo que judicial. usted está diciendo, esa información se sabía desde el primer paso. Se sabe desde el primer día. Si lo reportó correctamente. Si lo reportó correctamente, Es que claro. tiene que incluir la documentación. Y fíjate que de lo que conversamos al empezar, Bueno, le pregunta si usted ha sido convicto y ella dijo que no. tiene que incluir No sabemos. si ella fue convicta de un delito menos grave. Pero ella no lo reconoce, y si no dijo lo que no, reconoce si dijo que así, no reconoce que fue convicta, dice pero que tiene eso no tener constituye el una papel, convicción. y el papel lo tiene que tener el Tribunal Supremo. Pero, licenciado, si el Tribunal Supremo no logra acceso a ese documento No y, la deja juramentar. la persona no lo dice, y la persona con todo y eso juramenta y da fe de que eso no ha pasado, no hay manera de que se pueda enterar el Tribunal Supremo de eso. El Tribunal Supremo, con el ejercicio natural que hace, con el documento que tiene que llenar cualquier aspirante a la profesión que ya ha revalidado, tiene que incluir copia certificada de cada uno de esos documentos. Y tienen que tener ese documento de la sentencia de Nueva York de un misdemeanor por daños. Tiene que tenerlo. Y allá en Nueva York, si en Nueva York se señalan ese delito en particular, que no puede ejercer un cargo público, eso es en Nueva York. Eso no aplica a Puerto Rico. Claro, en Puerto Rico tiene que decirlo, tiene que divulgarlo, porque el hecho de que no lo divulgue es razón suficiente para que no le hubieran permitido la admisión a la profesión. Bueno, no sé si hay segundas partes o hay más información. No, nosotros concluimos el trabajo. Nosotros estamos esperando hacer una reconsideración al Tribunal Supremo, a ver si nos permiten en efecto examinar ese documento. Te felicito por el trabajo, me parece excelente. Nosotros vamos a seguir analizándolo. Aquí está la licenciada Mayra López Mulero, que estoy seguro que quiere opinar sobre el particular. Voy con Yailin, adelantar otros temas que también tenemos, porque veo gente del Partido Popular aquí que vamos a hablar de ese tema, pero venimos rápido. Adelante, Yailin. Bueno, señores, aquí está Mayra López Mulero. Mayra, yo no te voy ni a hacer ninguna pregunta, yo solamente te digo, ¿qué tú opinas sobre esto? Mira, yo honestamente estoy desconcertada, estoy anonadada con esta situación que demuestra cómo el problema y la calentura está dentro de estas instituciones que no siquiera tienen procesos eficientes para hacer una evaluación de los candidatos que van a reclutar. Gente que tiene que ser intachable, gente que tiene que ser el modelo de integridad moral para poder ejercer con dignidad y con estatura intelectual la función, el ministerio público, que representa a las víctimas de delitos, y en el caso del FEI, que representa al pueblo de Puerto Rico, que es la víctima de actos de corrupción gubernamental por una administración pública que se aparta de lo correcto, de lo legal, y que abruma a los puertorriqueños. Todos los días de nuestras vidas, todos los que me están mirando a través de este lente, sus hijos, sus padres, su familia, han sido víctimas de actos viles de corrupción gubernamental por funcionarios que le mordieron la mano a la confianza de un pueblo que depositó en ellos ese ministerio de representar y velar por el cumplimiento cabal de las leyes y por una sana administración pública, y por eso estamos como estamos. Siguen los escándalos. Indudablemente, independientemente de cualquier consideración y pretender buscar excusas y explicaciones a lo inexplicable, Ferdinand, una pregunta. Aquí hay una realidad. A mí me da vergüenza ajena que alguien pretenda justificar una cosa como esta, particularmente la presidenta de ese panel. Nidia Coto Vives, implacable cuando tiene que procesar gente, independientemente de que cuente o no con pruebas suficientes para prevalecer más allá de dudas razonables. Son muchas las instancias donde estos fiscales han estado procesando gente por situaciones que, en el caso particular de Leticia Pavón, en el caso particular de la fiscal especial Leticia Pavón, constituyen, porque el fraude constituye y incluye problemas de mendacidad, engaño, treta, para obtener ilícitamente acceso a
unos fondos que no te competen. Tú no puedes ser fiscal, ni en este caso, más todavía fiscal especial independiente, si te habías declarado culpable de un caso de fondos públicos en un momento determinado en tu vida. Indudablemente aquí hay varias vertientes. El trabajo investigativo que se ha hecho por Nuria... Pésimo. Bueno, de Nuria excelente, pero el investigativo para nombrarla, bueno, el de Nuria no solamente es excelente, es oportuno, porque precisamente se está haciendo una evaluación de si está funcionando o no los componentes de un sistema de administración de justicia criminal que a mi juicio ha colapsado, incluyendo el Departamento de Justicia, y hablo con usted, Manueli. Sí. ¿Cuál es el efecto que tiene esto contra el FEI ahora mismo? Pues imagínate. Que se está cuestionando las investigaciones, que se está cuestionando la capacidad de sus miembros, y ahora esto. Imagínate, o sea, yo no sé, yo estoy seguro. Toda esta legislación que hay allí, ahora mismo hay un montón de legislaciones para eliminar el FEI. Bueno, y además, independientemente de eso, se trata de que, mire, se supone que estos funcionarios pasan por un rigor y un sedazo. Por eso, hay que estar hablando. Del poder nominador, de las estructuras. Y hay un rigor en esa investigación, y tiene que haber ese rigor, y tiene que salir públicamente la información, y se tiene que dar a la luz pública. Tenemos que ver si ella informó o no informó este delito. Tenemos que ver, y ya Nuria ha señalado que va a pedir una reconsideración para ver ese expediente. Si ese expediente está allí, dio la información. El asunto es... ¿Pero qué información nos hace? Lo que tiene que llenar un documento. Un documento que ella dice si es o no fue convicta. ¿Correcto, Víctor? Soy. Eso es todo. Y ella marcó que no, probablemente. No, si marcó que no estuviera inhabilitada de ser abogada. No puede ser. Si ella ocultó la información, pasó por debajo del radar, engañó todas las estructuras que tuvieron que evaluar su pasado. Y yo recuerdo un caso, porque esto no es la primera vez que ocurre. Recuerdo bajo la administración de Sila Calderón, cuando se hizo un nombramiento para el Tribunal Supremo, Ferdinand Mercado era el candidato, y posteriormente sale a relucir una situación cuando él era estudiante. Un accidente que tuvo una consecuencia legal y que lo ocultó, porque es un tema de integridad moral, porque es un tema de que yo no voy a procesar a alguien por fraude si yo cometí fraude. Y en este caso en particular, hay que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Yo hice una pregunta al principio, la hice a Lozada, la vuelvo a hacer otra vez, Mayra, porque aquí el problema grande es ¿qué ocurre si una persona oculta información y no provee los documentos? ¿Qué pasa con esos filtros? Que en este caso es un filtro tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Vuelvo y le hago esa pregunta. Bueno, indudablemente el filtro falló. Los filtros fallaron. Okay. Y evidentemente incluso, y es importante que el país lo sepa, para tú ser designado fiscal especial independiente no tienes que tener la intervención de la rama legislativa. Es una designación que hacen los jueces que constituyen el panel de jueces, ¿ok? Que es distinto. ¿Cómo esta dama pudo sobrevivir todos esos filtros al que hace referencia a Víctor? Pues eso es lo que hay que averiguar. Pero independientemente de que lo haya informado o no, también aquí está sobre la picota pública la ineficiencia de las agencias reguladoras. Cada vez que todos los que nos están viendo ahora mismo, cuando van a buscar un trabajo, le piden el certificado de buena conducta. Y el certificado de buena conducta en Puerto Rico va a salir limpio, porque no tiene delito en Puerto Rico. Cuando es en otra jurisdicción, como lo es Nueva York, entonces le toca a la gente, a los investigadores que hacen ese ejercicio, pedir un background check en el Sistema Nacional de Información Criminal, y allí aparece la información de delitos graves y menos graves de todos los 50 estados y territorios. Salvo que tengas un padrino político bien poderoso y bien acomodado. Bueno. Porque eso también es parte del problema. Tengo dos temas más. Quiero aprovechar el tiempo, se me va volando aquí. Acaban de declarar culpable a las dos personas que estaban enjuiciando en el caso de Mayagüez. Quiero una opinión de ustedes. Y tenemos otra exclusiva. Vamos a presentar hoy otra conversación que logró Margarita Ponte con una figura que Margarita le hace una pregunta fundamental a esta persona sobre si sabía o no sabía. Si sabía o no sabía de las declaraciones que había hecho Betsaida Quiñones de que le estaban deteniendo las investigaciones. Y vengo con eso rápido. Adelante, Yailin.
Así es, Ferdinand y amigos, cuando regresemos, fuertes declaraciones de un familiar que ha sufrido la detención de otro caso que atiende el Departamento de Justicia. No se la pueden perder la entrevista. Además, aumenta la pugna entre los líderes del PPD. ¿Será que se divide el partido? La contestación a esta y a otras interrogantes solo aquí. Ahora paso con Ferdinand, quien nos tiene más información. Bueno, regresamos rápido para arrancar el juego. Hoy han encontrado culpables a las dos personas que se estaban enjuiciando en el Tribunal Federal por el caso de fraude en el municipio de Mayagüez. Estamos hablando del ex juez Arnaldo Irizarry y el licenciado Alejandro Riera Fernández. Los dos más los otros que ya se habían declarado culpables, básicamente. Los 7. Los 7. Los 7 salieron culpables, 5 se declararon culpables y hoy un jurado por unanimidad encontró culpables a estos 2 ciudadanos. Sí. Así que ahora va a depender que determine el señor juez que estaba, la señora juez que era Aida Delgado, que estaba presidiendo este juicio, si los dejó en libertad para que vengan a sentencia o si a hoy mismo los encerraron. No, los dejaron en libertad. No, están en libertad. Están en libertad. Están en libertad hasta febrero, que es cuando se vale la sentencia. En la sentencia, entonces, la sentencia va a ser más pesada para ellos dos que para los que se quedaron culpables, me imagino. Claro. ¿Verdad? Porque ese es el, ese es el trámite. Ya activaste el proceso judicial, pues ahora atente. ¿Qué implicaciones puede tener esto para el caso que está siendo investigado para el alcalde suspendido de Mayagüez? Bueno, quizás las personas que han salido convictas en el día de hoy, después del juicio, quieran hablar con algunos funcionarios. O sea que podría haber entonces un caso federal. Sí, pueden. ¿Podría haber un caso federal pasar contra el alcalde? No lo creo. ¿No? No lo creo porque ya el gobierno de los Estados Unidos ha dicho en múltiples ocasiones que él fue una víctima y que contra él no hay evidencia. Pero en los casos que se llevan en Puerto Rico sí procedería lo que está diciendo. Yo discrepo. Bueno, podrían entrevistar, si alguno de esos ciudadanos que se declaró culpable o los que salieron culpables quisieran cooperar con las autoridades estatales, eso es un asunto distinto, pero recordemos el caso de Sánchez Valle, que prohíbe la doble exposición en caso de que haya una doble exposición. Aquí sabemos que hay una sola exposición y es la local, porque a nivel federal no ha habido exposición contra el alcalde de Mayagüez. Pero yo no descarto que pueda cooperar y aportar nueva información que comprometa al alcalde. Evidentemente, las investigaciones criminales son continuas y si esta circunstancia es un incentivo para que esas personas se acerquen a las autoridades federales a buscar algún tipo de atenuar su sentencia, con toda probabilidad, si tienen algo nuevo que aportar, pues no podemos descartar esa posibilidad. Hasta el momento hay unas expresiones de las autoridades de los Federico y los Cocorocos exonerando al alcalde que fue víctima, pero eso es hasta el momento. Bueno, miren, yo tengo otro dato aquí, seguimos la línea de investigaciones que estamos haciendo con el caso de la denuncia que hace Betsaida Quiñones, la fiscal, contra el Departamento de Justicia. Margarita Ponte ha logrado entrevistar en el otro caso, porque está el caso también de Carlos Coto Contreras. Cartagena, perdón. Y entonces Margarita logró hablar con el hermano de esta persona y da una información. Compañero abogado, por cierto. Exacto. Y entonces aquí está el debate, porque la fiscal ha dado a entender que ella en enero del 21 habló con el secretario de Justicia y lo puso en conocimiento de ambos casos. Nosotros estábamos buscando evidencia de que eso fuera así. ¿Qué consiguió Margarita Ponte? Vamos a ver. Hace 4 años, el abogado Carlos Coto Cartagena perdió la vida en circunstancias que aún se investigan. Sus familiares, al igual que los de Kevin Fred, denunciaron a Jugando Pelota Dura alegadas irregularidades por parte de Justicia bajo la administración de Wanda Vázquez. Hemos tratado de aprender a vivir con ese dolor día a día y nos duele mucho más el saber que el pueblo al cual mi hermano le sirvió y le fue tan fiel buscando justicia en vida, le ha fallado buscando justicia para él. Nosotros como familia solicitamos una reunión con el secretario una vez cambió la administración, porque precisamente teníamos unas preocupaciones de cómo se había detenido la investigación. Cuando nosotros le expresamos al secretario la preocupación sobre que se había detenido la investigación del caso de mi hermano, él como que se mostró incrédulo y le dice a mi mamá, es que usted tiene que entender que estos procesos se tardan. Y mi mamá le dice, claro, yo entiendo estos procesos, yo trabajé muchísimos años dentro del sistema, hasta que fui juez administrador y me retiré dentro del sistema. Y le estoy diciendo que el proceso, en el caso de mi hijo, no fue el proceso correcto ni el normal. ¿Quién lo detuvo? Le pregunto a usted, ¿la fiscal Olga Castellón o otra funcionaria?
a entenderle a la familia fue la fiscal Olga Castañón bajo instrucciones de Wanda Vázquez. Nosotros le explicamos al secretario la situación, que él se mostró incrédulo. Nosotros le dijimos, mira, la fiscal está en el edificio, entonces dígale que suba para corroborar la información. Y ahí cuando sube Betsaida, que el secretario le pregunta, ella se lo dice bien claramente al secretario: a mí esta investigación me la pararon desde esta oficina. Desde justicia. Desde la oficina del secretario, donde estábamos parados en ese momento. Esta es la tercera persona, la fiscal Betsaida Quiñones, la mamá de Kevin Fred y ahora el hermano de... ¿Y la jueza? Y la jueza. O sea... Aquí alguien está mintiendo, Ferdinand. Aquí están mintiéndole al pueblo. Vamos a dejarnos de bobería. Aquí las instituciones se tapan entre sí. Aquí hay un problema de falta de integridad. Aquí hay un problema de un sistema que se ha contaminado con el germen de la corrupción, y esa es la verdad. Y qué pena que tengamos que estar hablando de esto en este programa, porque nosotros aspiramos a un país que se respete a sí mismo, y hemos constatado una y otra vez que ha colapsado el sistema, y peor que eso, que los jerarcas de esas instituciones son incapaces de reconocerlo y de actuar conforme a una realidad que requiere saneamiento inmediato por el bien del país. Un país sin justicia está abocado sencillamente a la anarquía absoluta y a que la gente coja la justicia en sus manos. Sabemos que en este programa se han traído expertos, letrados, que han señalado y han dado su opinión de qué debe pasar. Escuchamos que el secretario Emanueli ha comisionado a la División de Integridad Pública a investigar esto. Confiamos, sabemos que en el día de hoy la fiscal Betsaida Quiñones estuvo en justicia en esa división. ¿Qué podemos esperar? Que venga un resultado de esa investigación y se pongan las consecuencias donde haya que ponerlas, que se procese al que haya que procesar, porque ya son 3 personas que señalan que 4, porque olvidé a Alba Reyes, que también hizo denuncia. Y si decimos que se para una investigación, la única forma y manera de parar una investigación criminal es porque interfiera con una investigación federal. Pero no es de mejor lo una contrario, investigación no se puede externa, detener. una investigación externa. Claro. Porque una investigación por un departamento, de alguien dentro del departamento que está prácticamente el cabro velando a las lechugas, pues obviamente eso no va a tener ninguna confianza del pueblo. Y un poco ¿verdad? Hay múltiples mecanismos. El planteamiento es que la División de Integridad Pública no debería ser quienes llevaran a cabo esa investigación, y que para que parta de toda claridad debería ser un organismo independiente. Y lo dije desde el día 1. La apariencia, el salvar este asunto, puede ser que se designe a un funcionario, un abogado, un letrado respetado, para que se encargue de hacer esto, y así mantienen la imagen. Ya empezaron a citar, Integridad Pública ya está haciendo esto, Emanueli no entiende, no tiene conocimiento y no sabe lo que está haciendo. Y eso abona. ¿Pero cómo lo vas a ver? Si ese hombre es un secretario, un abogado de toda la vida. Él es un abogado de toda la vida que está en el ocaso de su vida y que ha perdido el norte del intelecto y todas esas cosas. Él sabe lo que tiene que hacer y le toca hacer, poner una investigación, y si él quiere, si él entiende que por la pureza del proceso designar una persona, un ente independiente, él lo puede hacer, porque ya eso es lo que le toca hacer. Ya activó la jurisdicción de Integridad Pública, ya él que no se puede investigar a sí mismo, porque él está salpicado con todo este escándalo. Si están diciendo que se lo dijeron y él ni se acuerda que se lo dijeron. Gracias, Mayra. Gracias, Lozada. Le agradezco el tiempo. Vamos a ver mañana. Sigue llegando más información. Mañana vamos a seguir compartiéndola con la gente. Voy con Yailin, porque ya veo a las 2 personas que van a estar en el próximo panel. Ferdinand y amigos televidentes, tenemos también los resultados de la encuesta Claro, en la que preguntamos lo siguiente: ¿quién debe estar a cargo de investigar el caso por asesinato de Kevin Fred? Pues un 49% dice que el Departamento de Justicia, un 32% opina que el fiscal especial independiente, y un 19% dice que un organismo independiente. Gracias a todos por participar, pero aún queda más por discutir, y es que chocan 2 generaciones en el PPD y no se ponen de acuerdo. ¿Llegará a un consenso antes de la Asamblea General del partido? Lo discutimos. Y la historia de la princesa de Gales es mundialmente conocida. Ahora en Puerto Rico tenemos la oportunidad de verla de cerca. Más detalles en minutos. Pausamos, pero regresamos con más de Jugando Pelota Dura.